Bueno, solo ustedes han quedado, son pocos los que han quedado. Me gustaría saber cómo van las demás secciones, pero ese es un asunto que lo voy a saber ya al final, después. Bueno, muchachos, nosotros estuvimos hablando el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre, vamos a ver aquí lo último, solo dejen de recordarme. Estuvimos hablando ciertas cosas sobre este nuevo campo, ¿verdad? El campo vectorial D o el desplazamiento, como ustedes gusten hablarle, ¿verdad? Nombrarle. Entonces, hay ciertas cosas interesantes sobre ese vector desplazamiento, hay que tenerlo presente. Ya miramos ese vector desplazamiento, ¿verdad? Cómo se define. Lo definimos matemáticamente hablando, simplemente porque la divergencia de ese campo D me da la densidad de carga libre. Esa es la importancia del campo D, ¿verdad? La divergencia me da la densidad de carga, pero libre. Entonces, les comentaba ayer, ¿verdad? Que debe de haber alguna relación explícita, además de esa expresión que nosotros hemos definido, entre lo que es la polarización y E, ¿verdad? Además de tener esa expresión, debe haber otra relación explícita, ¿verdad? O al menos nosotros necesitamos ver cómo se relaciona cuando existe, por ejemplo, en los materiales dieléctricos, donde los momentos dipolares, no existen momentos dipolares, sino que al haber presencia de campo eléctrico, ¿verdad? Se genera polarización. Entonces, me interesa ver cómo queda esa polarización cuando existe campo eléctrico, ¿verdad? O en aquellos casos donde hay polarización ya existente, ¿sí? Los electretos que le llamábamos, ¿verdad? No necesito campo eléctrico. Ya sabemos que no necesitamos campo eléctrico, pero bueno, entonces nos interesa buscar una relación explícita. En otras palabras, vamos a clasificar ahorita estos materiales, los que estamos hablando, los dieléctricos. Vamos a clasificar los materiales dieléctricos. Déjenme abrir una nueva página, ¿verdad? Y mediante esa clasificación vamos a definir el conjunto de los dieléctricos que mayor uso nosotros encontramos o que los encontramos en mayor cantidad en la parte práctica, los fines que se utilizan. Lógicamente, pues hay aplicaciones de otros materiales. Bueno, ya voy a hablar de ellos, ya voy a hablar de ellos. Clasificación, le vamos a llamar así le llamaban, ¿es? Clasificación de los dieléctricos. Y los vamos a clasificar según eso, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Cuál es la dependencia de la polarización? ¿Sí? Cuando se genera polarización en función de un campo eléctrico. Eso es lo que andamos buscando, la dependencia de la polarización en función de un campo eléctrico. En otras palabras, ya sabemos que el vector polarización, ¿verdad? Tiene componente en X, Y y Z. Entonces, en otras palabras, cada una de las componentes del vector polarización tiene dependencia, por ejemplo, debe haber dependencia tanto de la componente X, componente Y y componente Z. ¿Sí? Para todas, nosotros andamos buscando una relación de esa manera, una función, ¿verdad? Que habiendo un campo eléctrico, yo pueda determinar cómo se comporta la polarización. En los ejemplos que nosotros hemos resuelto, el ejercicio ha supuesto, ¿verdad?, de que tenemos ya una polarización constante, por ejemplo, ¿verdad? Y nos da la polarización. ¿Sí? En otros casos podemos tener la polarización variable y nos da la polarización, pero, es decir, ¿de dónde surge esa polarización? En los materiales dieléctricos surge cuando hay campo eléctrico, ¿verdad? En uno de los casos, ya miramos un montón de casos, en uno de los casos surge eso. Bueno, no un montón, miramos 3 casos, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver este capítulo. Entonces, vamos a comenzar a clasificarlos de la siguiente forma. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos polarización permanente, ¿qué significa que tengamos polarización permanente? Significa que el campo eléctrico es cero. En ausencia del campo eléctrico, nosotros tenemos polarización, ¿verdad? Tenemos momentos dipolares, eso lo hemos dicho anteriormente, lo mencionábamos, ¿verdad? Entonces, tenemos dos casos, ¿sí? Tenemos dos casos. En el caso que nosotros tengamos campo eléctrico diferente de cero, podemos tener el caso en el cual tenemos los electretos, es decir, existe polarización permanente, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado, verdad? Habíamos clasificado que la polarización va a ser diferente de cero
Es decir, va a existir polarización permanente y a ese tipo de objetos le habíamos llamado electretos. Polarización permanente. A eso le habíamos llamado los famosos electretos. Resulta que nosotros no vamos a estudiar nada de eso, ahí solo lo nombramos, lo clasificamos, ¿verdad? Pero no va a ser de interés el estudio de este tipo de materiales para lo que concierne este capítulo. ¿Dónde se abarca ese tipo de materiales? Pues en otras clases, otras ramas de la física, el estado sólido, por ejemplo, se encarga de buscar, estudiar las propiedades de los materiales, ¿verdad? Para poder encontrar aplicaciones, que al final eso es lo que uno busca. Pues, la ciencia se encarga, pues, de desarrollar, descubrir, formar conocimiento, leyes, y al final, pues, todo esto, el objetivo final, pues, es de alguna forma buscar una aplicación para nuestro beneficio, ¿sí? Entonces, o para entender la naturaleza, ¿verdad? Que es otra de las importancias que también se busca. Entonces, no vamos a estudiar este tipo de materiales, no se presenta más sobre estos materiales en este libro de texto. Los que sí nosotros nos van a interesar van a ser aquellos tipos de materiales que, en ausencia de campo eléctrico, ¿verdad? La polarización va a ser cero. A este tipo de materiales son los que nosotros les vamos a llamar dieléctricos. Dieléctricos. Estos son los que nosotros nos vamos a enfocar en los materiales dieléctricos. ¿Sí? Cuando el campo eléctrico es cero, la polarización es cero. Eso va a ser nuestro campo de estudio. Bueno, pero ese campo de estudio es exactamente esto, que si hay campo eléctrico va a haber polarización. Pero resulta ser que esta expresión, ¿verdad? Con eso que hemos dicho, con esa clasificación, no hemos dicho nada más, ¿verdad? La pregunta es cómo están relacionadas esas dos cantidades. De hecho, la relación de esas cantidades para los dieléctricos en general, ¿verdad? Puede ser tan complicada. Ya vamos a comenzar a hablar. Puede ser tan complicada que depende de verdad, puede variar de un material a otro, puede variar enormemente. Su complicación también puede ser enormemente de uno para otro, ¿verdad? Me refiero a complicación a las expresiones matemáticas que me modelan esos materiales, la polarización cuando existe un campo eléctrico. A eso me estoy refiriendo. Entonces, nosotros vamos a hacer ciertas simplificaciones, nos vamos a centrar en materiales que cumplen ciertas relaciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar los materiales en generales, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, van a hacer la clasificación de los materiales dieléctricos no lineales. Si nosotros quisiéramos estudiar los materiales en general lineales, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente. Podemos, cuando exista presencia de un campo eléctrico, ¿verdad? La relación puede ser complicada, eso es lo que estoy diciendo, pero podemos nosotros hacer una expansión en serie de la polarización, en expansión en serie, una expansión de Taylor, ¿verdad? En series de potencia, ¿sí? De la polarización en función del campo eléctrico. De hecho, este tipo de expansiones en serie de potencia, le pongo sub i porque el sub i, acuérdense que es x, y, z. El i puede variar en x, y, z. ¿Sí? Acuérdense que ustedes han trabajado en sus cursos de cálculo, hicieron expansiones de potencia, ¿verdad? Expansiones de serie de Taylor, pero no trabajaron, al menos que yo recuerde, no trabajan ustedes, no se miran pues expansiones en más de una variable. Entonces, nosotros no lo hemos dicho, no hemos realmente ahondado en ello, pero solo voy a escribir la expansión en series de potencia, ¿verdad? Series de Taylor, y esa expansión quedaría de la siguiente forma. Prácticamente lo que estoy haciendo ahorita es escribiendo lo que nos tiene en el libro de texto, ¿verdad? No voy a ahondar en esto porque esto es una expresión bueno, tendríamos que ir a revisar, ¿verdad? A hacer la generalización de la expansión en series de Taylor que ustedes miraron en una dimensión, hacerlo en varias dimensiones, en 3 dimensiones, que es explícitamente lo que estamos hablando nosotros, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir así. Vamos a hacer referencia que de alguna forma, pues, nosotros tenemos más o menos una idea de cómo quedaría expresado eso. Entonces, donde I, J y K van a variar de X, Y, Z, ¿sí? La expansión en series de potencias quedaría de esa forma. Un dieléctrico no lineal
uno puede más o menos, ¿verdad?, hacer una aproximación. Entre más términos haya, mejor va a ser entonces la relación de igualdad, ¿verdad? Y estoy diciendo que es una suma infinita de términos, ¿sí? Entonces, entre mayor términos uno agarra de una serie, mayor es la aproximación que tiene con respecto a un término. Entonces, resulta ser que los materiales no lineales, los materiales en generales, uno puede expresarlos de esa manera, modelarlos matemáticamente hablando de esa forma. Pero como ustedes han visto, ¿verdad? Estas aproximaciones en serie, cuando uno hace estas aproximaciones en serie, entre mayor sea la potencia de los términos que se ha desarrollado, ¿verdad? Mayor es la complejidad de ellos. Entonces, estos son los materiales dieléctricos no lineales en general, ¿verdad? Entonces, resulta ser que nosotros con esa expansión podemos hacer ciertas consideraciones, ¿sí? Lo primero es que si un material dieléctrico, si se requiere que un material dieléctrico, si se requiere el segundo término, si se requiere el segundo término de un material dieléctrico, si se requiere el segundo término en adelante, para modelar matemáticamente, ¿verdad?, un material dieléctrico, de la polarización en función del campo eléctrico, vamos a decir que ese material es no lineal, ¿sí? Es no lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos uso de la segunda potencia en adelante, no importa cuántas potencias o no importa si solo es la segunda potencia, ¿verdad? Pero no importa cuántos términos de potencia adelante tengamos, vamos a decir que el material dieléctrico es no lineal. Pero nosotros, como ya estamos mirando la complejidad de la cosa, modelar matemáticamente, trabajar matemáticamente los materiales dieléctricos no lineales se complican enormemente la cosa. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con un material más sencillo de trabajar. Vamos a quedarnos con el material que únicamente ocupa el primer término, ¿sí? Si se requiere el primer término, vamos a decir que es lineal. Si solamente se requiere el primer término, vamos a decir que es un material lineal. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de materiales en estudio, ¿verdad? Es decir, nos vamos a quedar únicamente en aquellos materiales donde la polarización, ¿sí?, sea directamente proporcional a esa expresión, ¿verdad? A un coeficiente, que ese coeficiente, si lo escribimos, de hecho, vamos a llamarlo así. Los que nos vamos a centrar nosotros va a ser en este tipo de materiales, materiales dieléctricos lineales. Vamos a hacer esa expansión de esto, esa suma, vamos a expandir ese término. Vamos a mirar en más detalle ese término, materiales lineales. ¿Sí? Es decir, si ustedes observan, yo puedo escribir eso explícitamente, la componente en X, por ejemplo, ¿verdad? Y toma X y J va de X, Y, Z. Es decir, va a ser una combinación lineal y de hecho lo vamos a escribir así de la siguiente forma, ¿sí? Quedaría alfa XX, alfa XY, alfa XZ. Pero lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a poner el valor de la permitividad en el vacío explícitamente y vamos a definir cada uno de esos coeficientes como esto, como un valor, creo que esta es la chi, ¿verdad? Chi del alfabeto griego, y de la componente en X, la chi XY de la componente en Y, más otro valor constante, ¿verdad? Estas son cantidades, bueno, ya voy a referirme un poquito más en ellas. Son valores que están relacionados con aquel, ¿verdad? La permitividad eléctrica en el vacío. Bueno, no necesariamente tiene que ser, ahorita la estamos definiendo en el vacío, ¿verdad? En el vacío, haciendo una comparación de estos valores que dependen del dieléctrico, comparándolos, ¿verdad? Buscando una relación con aquel valor que ya conocemos en el vacío. Entonces, si miro la componente en Y, me quedaría YX más YY más YZ, Z. Si miro la componente en Z,
la componente en Z, resulta ser que esto sería ZX más ZY más ZZ. ¿Sí? Si nos ponemos a estudiar los materiales lineales, tenemos esa expresión que es lo que queremos estudiar. Resulta ser que estas cantidades realmente no son cantidades constantes, son cantidades que dependen exclusivamente del material, ¿sí? Esas son cantidades que dependen exclusivamente del material, ¿sí? Y están relacionadas, me relacionan el campo externo, no son constantes, de hecho no son constantes, me relacionan el campo externo, ¿verdad? Con la polarización, ¿sí? Pero estas son valores, de hecho estas son funciones, ¿verdad? Que dependen del material de donde yo esté ubicado. Es decir, depende exclusivamente del material, de las propiedades del material, ¿sí? Entonces, es como más o menos como haciendo una analogía, es como la capacitancia, ¿verdad? La capacitancia depende exclusivamente de la estructura de los conductores, ¿verdad? Cómo se tienen el sistema de conductores. Entonces, en este caso, cada uno de esos términos dependen exclusivamente del material dieléctrico. Y si yo quiero ver cuál es la relación de la polarización con el campo eléctrico, tengo que mirar esa ecuación, ese sistema de ecuaciones, en otras palabras. Resulta que aquí ya hacemos uso del concepto de tensores. Realmente a cada una de estos valores, eso lo que representan son componentes del tensor que le vamos a llamar del tensor la susceptibilidad eléctrica. ¿Sí? Susceptibilidad eléctrica. ¿Sí? Son valores que dependen de la susceptibilidad eléctrica. En otras palabras, quiero decir que la polarización, ¿verdad? La estamos escribiendo en términos de, tendría que ser una triple suma. Bueno, la voy a dejar así como una sola suma donde varía X, Y y Z de este valor de susceptibilidad perdón, sería IJ de IJ del campo eléctrico, en este caso sería I. ¿Sí? Entonces, esa sería, ¿verdad? Esto es un tensor, eso es un tensor, y resulta ser, jóvenes, que eso de los tensores, pues es algo que ustedes creo que nunca lo han visto, nunca han hablado. Tuvimos la oportunidad nosotros de hablar un poquito sobre los tensores y comenzar a expresar ciertas relaciones de ellos, con ellos, pero no lo hicimos allá con el término octopolar. Entonces, ya ahí las cosas pues se van complicando un poquito más. Por eso solo vamos a hablar. De hecho, yo creo que por eso solamente se va a hacer la prueba conceptual, teórica de esto. ¿Por qué? Porque no lleva mucho desarrollo matemático. Pero aún así, aunque estemos trabajando con los dieléctricos lineales, resulta ser que las cosas se van complicando. ¿Sí? Todavía las cosas están un poco complicadas. Entonces, lo que hacemos, o lo que hace en este libro de texto, ¿verdad? Es centrarnos y simplificar un poquito más las cosas, ¿verdad? En general, con esa expresión que yo quiero escribir ahí, ¿verdad? En general, con esa expresión que está ahí, en general, P no es paralelo al campo eléctrico, no es paralelo al campo eléctrico. En general, con eso que nosotros miramos ahí, ¿verdad? P no va a ser paralelo al campo eléctrico. Se puede ver explícitamente en esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho, si P no es paralelo al campo eléctrico, D tampoco es paralelo al campo eléctrico. ¿Sí? El vector D, el desplazamiento, ¿verdad? No es paralelo también al campo eléctrico. Entonces, las cosas, si uno comienza y quiere comenzar a hacer la matemática relacionada a todo esto, ¿verdad? Las cosas todavía están un poco complicadas acá. Entonces, uno lo que hace para trabajar es centrarse y simplificar las cosas aún más. Aunque en la naturaleza uno se encuentre con materiales dieléctricos no lineales, ¿verdad? Que tiene que trabajar con esta expresión, en realidad el comportamiento de los dieléctricos así no lineales se da en formas muy particulares, en aquellos donde las temperaturas son extremas, es decir, son muy altas, son muy pequeñas, ¿verdad? Otros materiales donde tenemos situaciones no en forma comúnmente como nosotros pues vivimos en el diario vivir, me refiero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las aplicaciones que ustedes miran de los semiconductores, ¿verdad?
Bueno, los semiconductores no son dieléctricos. Otro tipo de materiales, los aislantes que ustedes utilizan, cerámicas, por ejemplo, ¿verdad? Los aislantes para los conductores eléctricos que nosotros utilizamos, vemos que esos materiales pues no están en condiciones extremas, salvo en algunas situaciones. Entonces, resulta que la mayoría de los materiales dieléctricos, ¿sí? Se comportan de una forma más simplificada, que es la que nosotros vamos a centrarnos. ¿Sí? Vamos a simplificar un poquito más las cosas. Ya estamos diciendo que nos vamos a quedar en este tipo de materiales, ¿verdad? Los materiales lineales, pero además de trabajar con materiales lineales, nos vamos a quedar con un material que le vamos a llamar dieléctricos isotrópicos. Dieléctricos isotrópicos. Y van a ser esos materiales que son lineales. ¿A qué nos vamos a referir con la palabra isotrópicos? Isotropía se refiere a que nosotros, independientemente de dónde estemos mirando, ¿verdad? En qué dirección uno mire del material, siempre va a tener el mismo comportamiento, en este caso del campo eléctrico. Eso es lo que uno quiere, ¿sí? Isotrópico se refiere que en cualquier dirección que usted pueda observar, ¿verdad? Siempre va a tener el mismo comportamiento del campo eléctrico. En otras palabras, lo vamos a decir así. Lo vamos a definir como un punto. En un punto dado, las propiedades en un punto dado, las propiedades del dieléctrico van a ser independientes de la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, los materiales isotrópicos, en cualquier dirección que nosotros nos miremos, ¿verdad? Miremos el material, van a tener las propiedades, esas propiedades que me definen el material dieléctrico, mejor dicho, lo voy a decir en otras palabras, en esas propiedades que me definen el material dieléctrico, así como está, va a ser independiente de cómo esté la dirección del campo eléctrico. De hecho, está bien explícito así. ¿Sí? ¿Qué con ello? Que nosotros podemos tener el campo eléctrico, cambiarlo en una dirección, cambiarlo en otra dirección, cambiarlo en otra dirección, y siempre vamos a seguir manteniendo las mismas propiedades del dieléctrico. Eso es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese sentido significa que yo no tengo que estar estudiando cada caso en particular, ¿verdad? Si oriento el campo eléctrico de una forma diferente. Entonces, las propiedades que me definen el material. Pero aún así, vamos a ver que las cosas se van a complicar un poco, se complican un poco. Pero ya podemos nosotros, por ejemplo, ya podemos comenzar nosotros, por ejemplo, a hacer ciertas deducciones, ¿verdad? Por ejemplo, del vector polarización y del vector D. Entonces, esto es lo que le llamamos isotropía, ¿verdad? Isotropía. A eso es lo que nos referimos con la isotropía. Entonces, resulta que como ahora, definiendo esa propiedad de la isotropía en los materiales dieléctricos, la dirección que tenga, dada que la dirección es completamente equivalente a otra, dada que la dirección va a ser completamente equivalente a la otra, entonces significa que la polarización P, ¿verdad? Nosotros podemos tener este sentido. La polarización P va a ser paralela a el campo eléctrico. ¿Sí? Podemos nosotros orientar el campo eléctrico, ¿verdad? En una dirección dada y vamos a tener el valor de P paralelo a él. Entonces, ¿qué con ello? Pues resulta ser que cuando tengamos esa situación en los materiales isotrópicos, esa expresión de los materiales lineales se reduce bastante. ¿Qué significa? Que independientemente donde yo me esté ubicando, ¿verdad? En qué dirección yo me esté fijando del material dieléctrico, significa entonces que para que se cumpla eso, que P tiene que ser paralelo con E,
significa que cada una de estas componentes, cada una de estas, cada una de estas componentes que no correspondan a la diagonal tienen que ser igual a 0, ¿verdad? Para que P sea paralelo a E, cada una de esas componentes tiene que ser igual a 0. Es decir, todos estos valores de la susceptibilidad eléctrica van a ser 0 si I va a ser diferente de J. Entonces, únicamente vamos a tener que estas componentes van a ser diferentes de 0. XX, XY, perdón, si YY y si ZZ. ¿Sí? Chi, es la chi. Entonces, y resulta además que para que se cumpla que ese material de P sea paralelo a E, tienen que ser iguales también. ¿Por qué? Si son iguales, esa expresión que yo tengo ahí, observen, al ser iguales, que es lo que nosotros tenemos, tiene que reducirme a un factor, le habíamos llamado epsilon sub 0, le vamos a llamar así la susceptibilidad eléctrica por epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Es decir, tienen que ser iguales, tienen que ser las mismas todas para tener, ¿verdad? Poder sacar un factor común y sumar vectorialmente esa expresión para que me surja esta relación de igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí solamente teniendo esas condiciones, cuando se da esto y esto, yo puedo decir matemáticamente que ese vector es paralelo al otro. ¿Sí? Va a ser paralelo al otro. Entonces, observen que nosotros estamos simplificando enormemente las cosas, ¿verdad? Estamos simplificando enormemente las cosas. Pero la mayoría de los materiales dieléctricos se comportan de esta manera. Entonces, recuerden que a este valor le llamamos la susceptibilidad eléctrica. En otras palabras, este valor me define las propiedades eléctricas del material, ¿verdad? Del dieléctrico, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien. ¿Qué más sabemos nosotros? Sabemos, podemos recordar, por ejemplo, el vector D, el vector desplazamiento, ¿verdad? Si yo me voy y recordamos el vector desplazamiento, permítanme, el vector desplazamiento no era más que tener epsilon sub 0 por el campo E más la polarización. Entonces, podemos nosotros sustituir esta expresión, ¿verdad? En la polarización y podemos ver que el vector desplazamiento se puede escribir entonces en términos de epsilon sub 0E más la susceptibilidad por la permitividad en el vacío por E. ¿Sí? En otras palabras, D lo podemos escribir nosotros como 1 más chi epsilon sub 0 por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, nosotros también podemos definir, bueno, de hecho vamos a definir un nuevo valor, que a este valor le vamos a llamar la constante dieléctrica, kappa E, la constante dieléctrica por la permitividad por epsilon sub 0, la permitividad en el vacío por epsilon sub 0. ¿Sí? Entonces, a este valor que estamos definiendo como 1 más chi, a eso le vamos a llamar nosotros la constante dieléctrica, ¿sí? O también se le conoce como la capacidad inductiva específica relativa. También se le conoce como la capacidad inductiva específica relativa. Entonces, ya con esto, ya tenemos un buen avance. ¿A qué me refiero con ello? Que ya estamos mirando, ya estamos observando, ¿verdad? Ya estamos trabajando esos materiales, buscando una relación directa de esos materiales en los cuales P tiene una relación directa, explícita, lineal, ¿verdad? Isotrópica con el campo eléctrico. Y esa es una expresión bastante fácil de tratar, ¿sí? ¿Verdad? Más fácil de las que hemos comentado anteriormente. Igual, en algunos libros, incluyendo el de Bagnes, ustedes van a encontrar que a ese kappa por epsilon sub 0 se define como epsilon, únicamente epsilon, y epsilon, que no es más que kappa epsilon sub 0, ¿sí? A este se le conoce como
la capacidad inductiva específica del material. Permítanme, capacidad inductiva específica del material. ¿Sí? Específica del material. O el valor o la capacitancia absoluta, ¿verdad? ¿Sí? Anteriormente habíamos utilizado el valor de la permitividad en el vacío, ¿verdad? O la capacidad inductiva específica en el vacío para trabajar o para expresar los materiales dieléctricos, para trabajar esa susceptibilidad, expresar la susceptibilidad, ¿verdad?, de los materiales dieléctricos. En otras palabras, era como un valor de referencia para que la susceptibilidad no tuviera en realidad unidades, ¿verdad? Porque si recordamos, las unidades de la polarización son las mismas unidades que tiene epsilon sub 0 por E. Entonces, la susceptibilidad eléctrica no tiene unidades. Entonces, por eso fue que se definió así anteriormente, ¿verdad? Se definió así, se sacó como factor común epsilon sub 0 por chi. Eso es cada una de estas constantes. Entonces, ¿qué con ello? Pues resulta que todavía, aún así, si uno quiere, por ejemplo, vamos a ver, calcular la divergencia de esto, ¿verdad? Una de las ecuaciones. Acuérdense que las ecuaciones fuentes son la divergencia de un campo, ¿verdad? Y el rotacional de un campo. Entonces, si uno quiere encontrar las ecuaciones fuentes de esta expresión, vamos a ver de esto, de D, ¿verdad? Uno lo que tiene es, bueno, voy a escribirlo tal como lo tiene Bagnes. Si es C al final, que me interesa, pero lo vamos a escribir en términos vamos a ver. Solo déjenme recordar. D. ¿Quién es D? Vamos a ver. D es esta expresión. Epsilon sub 0 por E, ¿verdad? Más la polarización. Entonces, resulta ser que es negativo el gradiente del campo escalar, ¿verdad? El potencial eléctrico. Entonces, uno puede reescribir D como negativo epsilon sub 0 por el potencial del campo eléctrico más el gradiente, perdón, más P, ¿verdad? Más P. Entonces, uno quiere estudiar la ecuación fuente, la divergencia de D, por ejemplo, ¿verdad? Voy a sacar la divergencia de D, ¿sí? Uno quiere estudiar la divergencia del vector D, por ejemplo, ¿verdad? En los materiales dieléctricos. Entonces, uno tiene la siguiente expresión, negativa epsilon sub 0, el gradiente de esto, más P, ¿cierto? ¿Y eso a qué era igual? Recordarán ustedes, la divergencia de eso, lo que me daba era la densidad de carga libre, ¿verdad? ¿Sí? La densidad de carga libre. Entonces, uno se interesa por ver esa expresión. Resulta ser que en algunas situaciones, si uno quiere, por ejemplo, ver y cómo se comporta la polarización en función del potencial eléctrico, ¿verdad? Resolver esa ecuación es complicada. Entonces, resulta ser que es complicada. Entonces, en esas situaciones, uno pues quiere simplificar más las cosas, ¿sí? Hay otro tipo podemos simplificar aún más las cosas y uno puede, vamos a ver, solo permítanme, no, hombre, permítanme, estoy haciendo algo que desde el inicio ya lo tomé como expresión. Esto es cierto, ¿verdad? Esto es cierto o es equivalente a esta expresión, es lo que hemos dicho, ¿verdad? En general esto es cierto, pero en el caso específico, que es el caso que nosotros estamos trabajando, esto es equivalente a tener la capacidad inductiva específica por el campo eléctrico. Eso es lo que hemos llegado. Estaba queriendo comenzar desde el inicio,
¿sí? Entonces, uno quiere estudiar las ecuaciones fuentes, ¿sí? Uno quiere estudiar las ecuaciones fuentes, es decir, realizar la divergencia de esta expresión, ¿verdad? Eso no es más que la densidad de carga libre, ¿sí? La densidad de carga libre. Y si uno recuerda, ¿verdad? El campo eléctrico no es más que negativo el gradiente del potencial escalar. ¿Sí? Ese es el caso simplificado. Hemos llegado de un caso general a expresar esta igualdad para el caso de los dieléctricos isotrópicos lineales. Entonces, si uno quiere resolver esa ecuación, ¿verdad? Uno quiere resolver esta ecuación, negativo epsilon por el gradiente del potencial escalar por la densidad de carga libre. Entonces, si uno quiere resolver esa ecuación, observen que epsilon, de hecho, epsilon me define las propiedades que tiene el dieléctrico en cada punto, ¿sí? En cada punto. Entonces, significa que si uno desarrolla esa expresión, voy a pasar este E al otro lado, para no ir cargando ese negativo. Voy a pasar este negativo, perdón, al otro lado. Entonces, si uno desarrolla esa expresión, quedaría de la siguiente forma. La ecuación más epsilon por el laplaciano del potencial escalar negativo la densidad de carga libre. ¿Sí? Si uno quiere resolver esa ecuación, tiene que mirar esa expresión. ¿Sí? Resulta ser que esa expresión es una ecuación diferencial, lógicamente es algo que complica enormemente las cosas, ¿verdad? Permítanme, jóvenes, estoy aplicando mal, aquí hay una identidad. Solo déjenme recordar cómo queda esa expresión, porque tengo dos campos escalares, la divergencia de dos campos escalares. Eso sería tener igual a el gradiente de phi, el producto punto, porque eso me tiene que quedar, perdón, este es un campo vectorial y este es un campo escalar. La divergencia de un campo vectorial tiene que ser un campo escalar. Entonces, esa expresión me tiene que quedar de la siguiente forma, más epsilon sub 0, epsilon laplaciano por negativo la densidad de carga libre. Así es. Entonces, esto es un escalar, esto es un escalar, y eso tiene que ser un escalar. Entonces, está bien ahorita. Entonces, si uno intenta resolver esa ecuación, ¿verdad? Es una ecuación diferencial parcial. De hecho, a esa ecuación se le conoce como la ecuación de Poisson. Nosotros no hemos, al menos no sé si ustedes en ecuaciones diferenciales aprendieron a resolver ese tipo de ecuaciones, nosotros no le hemos tratado, ¿verdad? En general, trabajar ese tipo de ecuación es tanto complicada, ¿verdad? Si uno quiere ver las soluciones del potencial eléctrico para un material dieléctrico. Entonces, lo que se hace es simplificar aún más las cosas. Se trabaja con otro tipo, haciendo más la simplificación, vamos a trabajar con los materiales dieléctricos que además de ser isotrópicos y además de ser lineales, van a ser homogéneos. Homogéneos lineales. ¿Sí? A ese tipo de materiales se abrevia de la siguiente forma: isotrópicos, homogéneos y lineales. ¿Sí? Se simplifican más las cosas para tener una solución más sencilla o tener una expresión más sencilla para esos materiales para encontrar la solución del potencial. En lugar de resolver la ecuación de Poisson, ¿verdad? Vamos a simplificar un poco más las cosas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué cumplen ahora los materiales homogéneos? Ya sabemos los materiales isotrópicos y lineales, cuáles son las expresiones, ¿verdad? Y cuál es la simplificación de ellos. Entonces, ¿qué cumplen los materiales homogéneos? Son aquellos materiales, aquellos dieléctricos, que las propiedades eléctricas van a ser independientes de la posición. ¿Sí? Es decir, anteriormente los isotrópicos es que las propiedades del material son independientes de cómo oriente el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de que son homogéneos, significa que las propiedades eléctricas de cualquier punto donde yo me ubique van a ser las mismas. Entonces, si epsilon
epsilon, la capacidad inductiva, me determina las propiedades del dieléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Observen, epsilon me determina las propiedades del dieléctrico. Entonces, resulta ser que si es homogéneo, epsilon va a ser constante, una cantidad constante. Va a ser independiente, ¿verdad? De donde yo me ubique, no va a variar. Entonces, al tener una dependencia constante, significa entonces que este gradiente va a ser igual a 0. Entonces, esa ecuación queda escrita de la siguiente forma, se reduce de una forma bien sencilla. Va a quedar la susceptividad por el laplaciano del potencial escalar, y eso va a ser negativo la densidad de carga libre. En otras palabras, ¿verdad? En otras palabras, me queda la siguiente expresión. De hecho, esta es la ecuación de Poisson, ¿sí? Esta es la ecuación de Poisson. La ecuación de Laplace es cuando yo tenga la carga libre igual a C, ¿verdad? En ambos casos, no sé si ustedes aprendieron a resolver ese tipo de ecuación, ¿verdad? Pero nos reducimos enormemente al tomar este tipo de materiales. Los materiales dieléctricos isotrópicos lineales se reducen enormemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es con ello? Pues resulta ser, como les dije, al final, pues, uno lo que trata es cuando tiene algún material en estudio, ¿verdad? Tiene que buscar las soluciones, pues, matemáticamente hablando, más fáciles de trabajar para poder modelar un material. Y como les dije anteriormente, los materiales que no son lineales son bien escasos, ¿verdad? Los materiales que cumplen esta condición, isotrópicos, homogéneos, lineales, son los que uno, pues, comúnmente utiliza y busca aplicaciones, ¿verdad? Para la parte tecnológica, por ejemplo, ¿verdad? Los capacitores, usted tiene dieléctrico para separar las dos placas metálicas, ¿verdad? Y quiere usted tener la matemática más sencilla para poder modelar, predecir el comportamiento de dichos materiales. Entonces, nos vamos a quedar con este tipo de materiales nosotros. Los otros materiales no significa que no se estudien, sí se estudian, pero como lo dije anteriormente, se estudian pues en otras ramas de la física. El estado sólido es la encargada pues de estudiar en general pues estos materiales, ¿verdad? Existen otras ramas de la física donde también se tratan materiales donde las temperaturas son muy altas. La mecánica estadística, ¿verdad? Por ejemplo, es otra. Wagner lo menciona también en el libro de texto. Entonces, nosotros nos vamos a quedar únicamente enfocados en esto. Estos son los que nos vamos a interesar, ¿sí? Esos son los que nos vamos a interesar. Entonces, ¿qué significa? Que ya tenemos, por ejemplo, ¿verdad? La ecuación de Poisson escrita para la ecuación para el potencial escalar, y ya tenemos cómo se comporta, ¿verdad? Los materiales, el campo D con el campo escalar. Ya sabemos que el vector de desplazamiento se comporta de esta forma con el campo eléctrico, donde este es una constante, ¿sí? Es una constante. Entonces, esos son los materiales que nos vamos a quedar trabajando. La siguiente clase vamos, porque ya se me acabó el tiempo, ya son exactamente las 2. Voy a terminar de escribir las últimas consideraciones, por ejemplo, las condiciones de frontera para este tipo de material, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con las cargas libres, las cargas ligadas, ¿verdad? Cómo expresarlas en términos de esos valores que hemos estado definiendo de la susceptividad específica, la susceptividad eléctrica o la constante eléctrica. Y hasta ahí quedaría todo. En principio, prácticamente ya hemos terminado, o casi terminado de hablar sobre el contenido de esto, ¿verdad? De este capítulo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Si miran esas expresiones ahí, no se preocupen. En realidad, pues no vamos a recurrir a métodos especiales matemáticos para trabajarlos, ¿verdad? Con lo que nosotros, la matemática que nosotros ya sabemos, vamos a seguir abordando los problemas, ¿verdad? Entonces, si ustedes aprenden matemática más avanzada, por ejemplo, miran ustedes, creo que el desarrollo o la solución de la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson, creo que eso se mira en ecuaciones diferenciales parciales, pero es una clase que ustedes no llevan. Entonces, por eso hay otro capítulo, que es el que sigue, ¿verdad? En Bagnes, para hablar sobre la solución, pero de la ecuación de Poisson cuando la carga sea libre, ¿verdad? Que es más fácil de resolver. Y por eso no se trata, creo que en 3.21 ni en 4.15. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes.
¿Se conectaron los demás? Muy bien. Hay alguien que esté en espera ahí. Héctor. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos, muchachas. Entonces, como les digo, no se preocupen si aparecieron ahí expresiones matemáticas un tanto raras, ¿verdad? Al final, pues nos vamos a quedar en la cosa simplificada, pero sí teníamos que hablar un poco en general, ¿verdad? Definir, clasificar los materiales y si uno pues quiere estudiar en detalle, generalizar todas las cosas se complican enormemente, ¿verdad? Entonces, por eso siempre al final pues uno trabaja casos bien específicos, casos simplificados, para entender en principio, en principio los casos específicos bueno, en este caso de la materia de eléctrica. Si ustedes se quieren especializar, pues ya los otros, estudiar estos otros tipos de materiales en forma general, pues ya esos son para estudios de doctorado, ¿verdad? Esos son los que hacen los doctores, estudian pues materiales específicos y miran el comportamiento de esos materiales específicos, pues hacen otras consideraciones. Me imagino que ellos pues trabajan, como es una rama de estudio el estado sólido, ¿verdad? Un doctorado en estado sólido, me imagino que ellos pues comienzan a trabajar experimentalmente los materiales, sacar datos y después mirar el comportamiento de aquellas variables, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos vamos a quedar en los casos bien específicos, ¿verdad? Los casos simplificados. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos hasta el día de mañana, muchachos. Mañana terminamos de ver esto en unos 10 minutos y después vamos a ver un par de ejercicios, igual el viernes. Al menos que ustedes quieran repaso del viernes del tema anterior, tampoco hay problema. Si no, el día viernes terminamos las clases definitivamente y solo quedarían las evaluaciones. Entonces, nos vemos el día de mañana. Pasen feliz día. Saludos.